El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los 3 evangelistas sinópticos relatan el misterio que hoy celebramos. San Lucas, Marcos y San Mateo, que es el evangelio que corresponde para este año, para este ciclo. Prácticamente relatan lo mismo, con algunas pequeñas variantes. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo no relata la conversación que tuvieron Moisés, Elías con Jesús. San Lucas dice que conversaban el éxodo que Jesús iba a tener en Jerusalén. O sea, que conversaban del misterio de la pasión. Me faltaba muy poquito para la pasión de Cristo. Jesús precisamente los estaba preparando para ese momento difícil. Entonces allí aquellos 3 personajes, ¿no? Moisés, el profeta, patriarca, Elías, que representan todo el Antiguo Testamento, toda la ley y toda la profecía, ¿no? Elías es el más grande profeta, podemos decir, que resume a todos los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, por medio de él, Dios dio la ley. Toda la ley y los profetas están allí resumidas en estos 2 santos, hablando con Cristo, sometiéndose a Cristo, ¿no? Ellos profetizaron la venida de Cristo. Jesús es el nuevo Moisés, infinitamente más grande que Moisés,
que no dejaba de ser un simple hombre, pero tan grande era Moisés que hablaba con Dios cara a cara como si fuera un amigo. En el Antiguo Testamento dice de algunos profetas, pues yo voy revelando, dice el Señor, a los profetas muchas cosas, pero con Moisés hablo cara a cara. Y dice la Escritura que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Había una predilección especial con Moisés. Pues allí está Moisés en la montaña santa, junto con Elías, enorme profeta, celoso por la ley de Dios, hablando con Jesús de la pasión, de la partida de Jesús. Aunque no lo dice el Evangelio que hoy proclamamos. Y algunas otras diferencias, por ejemplo, también otra diferencia es que cuando San Pedro se pone a decir, qué bien que estamos acá, vamos a quedarnos aquí para siempre. Estaba tan contento, tan admirado, también con temor, ¿no? En un momento se postran y tienen temor, el Señor se acerca a calmarlos de alguna manera una vez que ya pasa la manifestación, levántense, no tengan miedo. Pero en un principio dice San Pedro, qué bien que estamos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 chozas, 3 tiendas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos quedamos a vivir aquí para siempre. Y dice uno de los evangelistas, Pedro no sabía lo que decía. Estaba como desvariando. Vieron que Pedro tiene esas como imprudencias. Pedro es muy generoso, amaba mucho al Señor, pero bueno, a veces dice cosas de más, ¿no? Y el Señor muchas veces lo regaña, ¿no? Una vez le dijo duramente, apártate de mí, Satanás, tú estás pensando cosas que son de los hombres y no de Dios. Y por otro lado recibe alabanzas. Esto te lo ha revelado mi Padre, bienaventurado eres Pedro. Pedro tenía estas cosas. Tenía razón cuando dijo, qué bien que estamos acá. Pero eso de las chozas y de quedarnos a vivir, la transfiguración fue un misterio muy grande, pero pasajero. Fue un momento de gloria, un momento de esplendor, hermosísimo. No se olvidaron más los apóstoles de ese misterio, especialmente Pedro, ¿no? En la segunda lectura de hoy, ahí en la segunda carta del apóstol San Pedro, es él precisamente que dice, ¿no? Hemos visto al Señor. Lo que les anunciamos, la gloria que les anunciamos y la gloria futura que esperamos no es un invento, no son fábulas. Nosotros damos testimonio, hemos visto con nuestros propios ojos la grandeza de Cristo, lo hemos visto en toda su grandeza y hemos escuchado la voz del Padre que da testimonio del Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Y hemos visto, podría haber agregado, hemos visto a Moisés y a Elías dando testimonio. Seguramente el Señor ha querido que estuvieran Moisés y Elías, no solamente como resumiendo todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como decía, sino también porque todo debe haber testigos. Y el Señor quiso que en ese momento culminante hubiera testigos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Están los profetas, los patriarcas y están los apóstoles allí, Pedro, representados en Pedro, Santiago y Juan. Cristo, que es el centro, el culmen, que ilumina con su luz el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una luz que abarca todos los tiempos. Cristo es el Señor de la historia, la luz, el Rey del universo. Todo se condensa en Él. Es como un anticipo del misterio de la muerte y la resurrección. Cuando resucite ya quedará para siempre lleno de gloria y de majestad, visiblemente con estos ojos, no por ahora, porque subió a los cielos, pero a partir de su resurrección ya tiene esa gloria que se manifiesta a través de todo su ser. Antes de su muerte, de su pasión, pues estaba esa gloria como escondida. Aparecía como un hombre común, como cualquier otro,
y a la vez era Dios. Ya lo iban conociendo cuando, como Dios, resucitaba muertos, y como hombre se cansaba, se dormía, necesitaba comer, necesitaba también del afecto humano de sus amigos, como necesitó de una familia humana, de una mamá, de un papá adoptivo, San José. Necesitó crecer y como hombre capaz de morir. Precisamente para eso el Hijo de Dios hizo hombre, para entregarse en sacrificio para nuestra salvación. Se entrega a la muerte por nosotros. Se lo ve como Dios perdonando los pecados. ¿Cómo un hombre puede perdonar los pecados? Este hombre blasfema, lo querían matar, para que vean que tengo poder para perdonar pecados. Y hace caminar al paralítico. Solo Dios puede hacer eso, ¿no? Veía, Jesús se muestra como Dios y como hombre. Pues se acercaba la pasión y el Señor quiso a esos apóstoles mostrarles su gloria. Los lleva a la montaña santa y se transfigura. El relato dice, su rostro más brillante que el sol. Y sus vestiduras, ¿no?, inundadas por esa luz, más blancas que la nieve, más blanca que la luz, dice otra traducción. Toda una manifestación de luz, de hecho es un misterio de luz, que el Papa Juan Pablo II lo incorpora en esos misterios de luz, en el Santo Rosario, la transfiguración del Señor. Subir al monte con Él, contemplarlo, recibir esa gracia y volver y continuar el camino hacia la cruz, rumbo a la resurrección. Es muy hermosa la oración colecta, la oración que hicimos al comenzar la Santa Misa, después del acto penitencial, que como que resume, ¿no? Esa colecta resume todas las intenciones de la Iglesia. La oración colecta de hoy dice: Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Con el misterio de la transfiguración se fortalece nuestra fe. Participamos de ese misterio en el día de hoy. Testimonio de los profetas y como entrever lo que nos espera. No es solamente algo pasado, que sucedió concretamente en la vida de Cristo, que los apóstoles contemplaron, sino que es algo futuro, porque esa luz llega a toda la Iglesia. Nos dejaste entrever la gloria que nos espera. Para los apóstoles fue como un anticipo de la resurrección. Voy a resucitar, les dijo Jesús. Ellos no podían comprender eso. ¿Morir? No, Señor, eso no te va a pasar. Nosotros te vamos a defender, dijo San Pedro. Y ahí fue cuando el Señor lo rechaza, ¿no? El Señor sabía lo que tenía que hacer, dirigirse a la cruz para resucitar, glorioso. Pues la transfiguración es ese anticipo. Para los apóstoles fue, bueno, esta es mi gloria. Y yo mismo voy a ir a la cruz. Pero a la vez es un anticipo de lo que le espera a la Iglesia y a nosotros. Después de vivir esta vida de sufrimiento, de cruz, siguiendo a Cristo, con momentos de gloria, con momentos de luz, de gozo. También nosotros como San Pedro, cuando nos encontramos así con mucho gozo, en un momento de gracia, a lo mejor de oración, en un retiro, distintos momentos, cada uno puede analizar esos momentos de luz y decimos como San Pedro, así quisiera estar siempre. Vuelve a apagarse esa luz, pero ya tenemos la fuerza para seguir. Ojalá que cada Santa Misa sea ese encuentro con Dios, con Cristo, para vivir especialmente la semana y ser fiel, ¿no? Pero es un anticipo de lo que nos espera, definitivamente, en el cielo. En el prefacio, porque toda la liturgia hoy habla de ese misterio, en el prefacio, antes de la consagración, allí también
es muy propio del día de hoy, este prefacio, donde damos gracias, ¿no? Siempre el prefacio comienza diciendo, te damos gracias, Señor. Siempre, en todo lugar, es justo, es necesario, es nuestro deber, nuestra salvación. La importancia de la acción de gracias, ¿no? Es algo justo, tenemos que ser agradecidos. Es algo necesario para nuestra salvación, es nuestro deber. Alabarte, Padre Santo, en este Día del Padre, Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, Dios Todopoderoso y Eterno. Así comienzan todos los prefacios prácticamente. Pero después de esa alabanza y de esa acción de gracias, ¿por qué le damos gracias a Dios? Porque Él, Cristo, Jesús, reveló su gloria ante los testigos que había elegido. Reveló su gloria ante los testigos que había elegido, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué solamente esos 3? Si los apóstoles eran 12, pues así lo quiso el Señor. Había un amor particular hacia ellos y tenían una misión particular. Los considerados columnas, dirá San Pablo después. Pedro, el primer papa, la cabeza de la Iglesia. Santiago, el primer mártir, el primero que siguió a Cristo en el martirio. Y San Juan, el discípulo amado, aquel que el Señor quiso que viviera muchos años y que nos legara aquellas visiones del Apocalipsis, que ahora vamos a leer una partecita del Apocalipsis, que tiene que ver con este misterio. Los considerados columnas, que también participaron de la pasión de una manera especial, los llamó a esos 3 el Señor a la agonía del huerto, a la oración. Lo vieron incluso sudar sangre, quedaron confundidos y hasta se durmieron, ¿no? Ahí como que fallaron. Velen, oren para no caer en la tentación. Eran ellos 3. Los otros no vieron eso. Pues tenían una gracia particular, habían visto la transfiguración y habían visto algunos milagros que los otros no habían visto, como la resurrección de la hija de Jairo. Solamente ellos 3. Había algo en esos 3 testigos. Te damos gracias, Padre, volviendo al prefacio, porque Jesús reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor. Revestió su cuerpo, sus vestiduras, de esplendor extraordinario. ¿Para qué? Ahí señala 2 cosas. Para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. ¿Por qué el Señor quiso transfigurarse delante de ellos? Para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. Se venía ese momento difícil, oscuro, traición, negación, abandono, soledad, oscuridad. El mismo Cristo se vio invadido de tristeza, sintió el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la iglesia que nacía estaba confundida, los apóstoles se fueron, el mismo Pedro. Se venía ese momento tan difícil de comprender, pues la gloria de la transfiguración tenía ese fin, fortalecerlos para que no fallaran. ¿Cómo falló definitivamente Judas? Pedro negó, pero recapacitó, volvió, pidió perdón. El Señor lo confirma en su misión. Aprendió muchas cosas con ese error, con esa caída, ¿no? Pero ese era el fin uno de los fines de la transfiguración, apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. Y nosotros también nos tocan vivir en nuestra vida momentos muy difíciles de cruz, ¿no? Infinidad de cruces. Pues en lugar de desesperarnos tenemos que buscar la luz, la fortaleza, hacer acallar la inteligencia que quiere, ¿no?, respuestas inmediatas, confiar, tener paciencia, esperar, apoyarse en la fe, ¿no?, renovar la fe, orar,
y pasa, viene la luz. El segundo fin que nombra el prefacio: te damos gracias, Padre, porque has revelado, ¿no? Porque el Señor manifestó su gloria, su esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Lo que sucede, lo que sucedió con Cristo, cabeza de la Iglesia, va a suceder con el cuerpo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. La Virgen es miembro del cuerpo místico. Los ángeles y santos que ya llegaron al destino, ¿no? Los santos de manera particular son miembros del cuerpo místico. Pero nosotros también, así, con nuestros pecados, con nuestras miserias, arrastrándonos como podemos, somos cristianos católicos. Vivimos en gracia, ojalá que así sea. Lo que sucedió en Cristo sucederá con nosotros, con cada uno de nosotros y con la Iglesia universal, con todos los hombres de todos los tiempos. Esa transfiguración y esa renovación después de la muerte, ¿no? Porque repetimos, la transfiguración es anticipo de la resurrección. Vivir bien la cruz y enfrentar así la muerte que nos va a llegar es morir con Cristo para resucitar con Él. Eso va a suceder. La Iglesia actualmente vive una crisis, una oscuridad enorme. Muchos son conscientes de eso, por lo que se vive a nuestro alrededor. Fuera de la Iglesia, ni que hablar, hay tinieblas, ruinas, como decíamos el viernes, pero dentro de la Iglesia también. Y en miembros importantes dentro de la Iglesia, obispos, sacerdotes, también. Parece que son aquellos tiempos, ¿no? Donde en la Iglesia al comienzo estaba confundida por la pasión de Cristo, ¿no? El mismo Pedro. Pues eso no será siempre así. Vendrá la resurrección, la restauración. Por eso, dice el prefacio, y así terminan todos los prefacios, por eso te alabamos, Señor. Por ese misterio, por esa obra que tú realizas a lo largo de los siglos. Por eso te alabamos junto con los ángeles, aclamándote, ¿no? Con todos ellos, con el cielo, ¿no? Santo, 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 ahí cantamos, ¿no? Antes precisamente de la consagración, el santo, santo, santo. Y la visión del Apocalipsis. San Juan, que estuvo presente en el monte de la Transfiguración, que en ese entonces habrá tenido apenas 18 años, más o menos, porque dicen que cuando el Señor lo llamó tenía como 15, 3 años convivieron con el Señor, 18 años. El Apocalipsis lo escribió casi con 100 años. San Juan vivió muchos años, dice la tradición, ¿no? Fue creciendo enormemente en el misterio. Y él tiene en el capítulo 21, versículo 10 y 23, allí como una visión de ese final, de la restauración final de la Iglesia gloriosa. Brevemente, 2 versículos. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo. La similitud ahí, el Señor los llevó a un monte alto y se transfiguró. Eso es anticipo de la futura Iglesia, ¿no? El Señor me transportó en espíritu a un monte altísimo, ya no es un monte alto, sino un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, la Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. La Jerusalén terrena es una cosa, pero la Jerusalén celestial es la Iglesia, totalmente revestida de la majestad de Dios, con todos los elegidos, gloriosos como Cristo. Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Y dice, la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren,
porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. No va a hacer falta la luz de este mundo. La luz viene de Dios, del Padre, ¿no? La gloria de Dios, y su lámpara, que es luz, es el Cordero, Cristo, el Cordero degollado y resucitado, que es el que purifica a toda la Iglesia. Pues nosotros creemos en la palabra de Dios, confiamos en esas promesas. Y todo esto nos tiene que ayudar a vivir bien nuestra fe, llevando la cruz cada día, siendo fiel, recibiendo esos momentos de gozo, de luz, pero eso es pasajero, la gloria está en el cielo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Escuchar a Cristo para no perdernos. El consejo que le damos a Memo ahí, como postulante ahora, es como escuchar, recibir todo lo que va, lo que tiene que aprender, crecer, escuchar, y eso para todos nosotros, escuchar, ser fiel a Cristo. El Señor como que te invita a subir al monte también. Pedro, Santiago y Juan y Guillermo, ahí lo subimos. Guillermo, le cambié de nombre, ya está, Guillermo, el mismo. Sube con Pedro, Santiago y Juan, con toda la iglesia que asciende en este día. Nos encomendamos a la Virgen y pedimos a ella, Madre de la Iglesia, la que ya está revestida de gloria, pero que no abandona a sus hijos, que nos dé fortaleza, que renueve nuestra fe y sobre todo el amor que nos hace capaz de avanzar hacia la gloria. Ave María Purísima.